La semana anterior, el pastor Daniel Trápala nos compartió el tema Completos de la serie En Cristo. Esta semana nos visita el pastor Enrique Mellado y nos comparte el tema Como Cristo de la serie En Cristo. Y el versículo de la semana, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Familia, te invitamos a meditar el versículo en casa y se hagan las siguientes preguntas. ¿Qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? Bendito Señor, te damos muchas gracias. Gracias por la vida de cada uno de estos 7 muchachos que han dado este paso y pasan a una etapa diferente de sus vidas, pero caminando de tu mano, Señor. Permítenos ser de buen ejemplo para ellos. Y en esta tarde, conforme iniciamos este último tema de esta serie del mes, al igual que todos los domingos, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo venga y hablar a nuestro corazón. Tenemos hambre, tenemos sed de ti, Señor, de tu palabra. Y en ese mismo contexto tú prometiste que tu palabra nunca vuelve vacía. Y por si esto fuera poco, nos dices que siempre cumple el propósito por el cual tú la envías. Cumple tu propósito, Padre, con tu palabra en la vida de cada uno de mis hermanos. Que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. El versículo de esta semana, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Se han acercado en alguna vez, no sé, a decirte, oye, como que de alguna manera me recuerdas a alguien? No, como que te me pareces conocido. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado en muchas ocasiones. Estaba leyendo un comentario, una anécdota que un actor muy conocido, Gene Hackman, escribió que en una ocasión iba en el avión, en un viaje normal, y él, como toda una personalidad en Hollywood, no quería ser identificado. Entonces él platica en ese testimonio que hasta adrede andaba de fachas y traía una cachucha para ocultarse, lentes oscuros, y que ya que aterriza el avión al lugar donde iban, dijo, ya la hice, nadie se dio cuenta, pude descansar en el viaje. Y había cerca de él un hombre que había venido tomando mucho todo el viaje, entonces ya estaba, como dicen, bien servido. Y a la hora que lo ve pasar le dice, oiga, usted se parece muchísimo, muchísimo a un actor. Sí, ¿a cuál? A Gene Hackman, de veras. Sí, pero mira aquí que porque... Y empezó a platicar, ¿no? Y después de un buen rato el borrachito estar hablando le dijo, no, pero ¿sabe qué? Ya me acabo de convencer después de hablar con usted que usted no es Gene Hackman, ¿se fija? Y sí era, ¿no? Entonces de alguna manera, imagínate que vinieran contigo y te dijeran un día, oye, ¿cómo te pareces a Cristo? ¡Wow! ¿Te imaginas? Es más, a mí nunca me lo han dicho. Nunca me lo han dicho, soy sincero. Pero no me refiero a tu físico, porque podría decir, bueno, voy a andar con sandalias y voy a dejar crecer la barba, el cabello. No, o sea, de alguna manera con nuestro comportamiento, ¿no? Ahora, ¿por qué será entonces que tú y yo como cristianos no vivimos como debiéramos vivir? Es una pregunta que yo me hago continuamente en diario vivir. Y creo que de alguna manera ese es el enfoque que hemos estado evaluando o analizando durante toda la serie del mes de agosto, que está titulada En Cristo, y estamos terminando el día de hoy. Hablamos el primer domingo que en Cristo somos salvos. Y algo que es bien importante que no perdamos de vista con respecto a la salvación, al igual que la gracia, pensamos que una vez salvo, entonces ya es todo lo que tengo que hacer. Y me tengo que quedar sentado solo esperando a que Cristo venga por mí para disfrutar mi vida eterna. Pero algo que es bien importante es que somos salvos en Cristo y la salvación es un diario vivir. Yo fui salvo cuando entregué mi vida a Cristo y fui salvo ayer y soy salvo hoy y seguiré siendo salvo mañana y soy salvo todos los días. Yo soy salvo en Cristo y me puedo sostener caminando mi vida como creyente, como cristiano, sabiendo que por pura gracia he recibido la salvación.
La salvación es un diario vivir, no es un evento único en nuestra biografía. Y somos salvos en Cristo. El segundo domingo vimos, en Cristo somos más que vencedores. Es en Cristo que podemos vencer lo que venga, inclusive podemos enfrentar el dolor y el sufrimiento. Es en Cristo, no hay otra forma de hacerlo. Y nos ha prometido que somos más que vencedores, que nada podrá apartarnos del amor de Dios en nuestras vidas. Nada, ni la muerte, ni la vida, ni lo futuro, ni lo presente, ni lo de arriba, ni lo de abajo. Nada puede apartarnos de ese amor. En Cristo somos más que vencedores. Te digas, salvos, siendo salvos continuamente, más que vencedores para enfrentar mis problemas, mis circunstancias y mis triunfos. Sí, más que vencedor. Y luego la semana pasada hablamos acerca de que en Cristo estamos completos. Completos. Tristemente hay muchas filosofías que se dan por todas partes, pero una que tiene, podríamos decir, como un denominador de todas estas filosofías es que niegan la suficiencia de Cristo. Ok, qué bueno, tienes a Cristo. Naciste de nuevo, fuiste salvo, eres salvo, pero tienes que venir a la iglesia, pero tienes que ir a la Biblia, pero tienes que traer tus ofrendas. ¿Se fija? Todo radica en ese común denominador. Inclusive platicaba yo con nuestros hermanos en la iglesia en Sitio Playas. Yo les decía que Arminio, claro está que fue bastantes años después de Cristo, pero él decía, la salvación es mitad Dios y mitad yo. ¿Será así? No, para nada. Pero ¿sabes qué? ¿Te has dado cuenta que en muchas ocasiones así caminamos? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué tengo que dejar de hacer? Pensamos que hay una parte, y me estoy refiriendo a la salvación, a una parte mía y una parte de Dios. Y eso es lo que está sucediendo en nuestro diario vivir. Y eso es lo que precisamente el pasaje de la semana pasada, Pablo está advirtiendo a los habitantes o a los miembros de la iglesia de Colosas. Y les dice en el capítulo 2, versículo 10, ustedes están completos en Cristo. No anden buscándole por otra parte. Están completos en Cristo y ese Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos en una gran persona que es Jesucristo. Él es precisamente la cabeza de todo principado y potestad. Y te diría entonces, ¿qué te está haciendo falta? ¿Qué estás esperando? Me gusta compartir cuando se habla acerca de la suficiencia de Cristo, así como les digo de broma, vamos viendo tantita aritmética espiritual. Hay muchos, ay pastor, las matemáticas, bueno, dije aritmética para que no se asuste, la aritmética espiritual, 2 más 2 igual a, 2 más 2 igual a, ya me preocupó. Ay, sí. Jesús más obras igual a religión. Jesús más nada igual a todo. Todo menos Jesús, nada. No es Jesús más mis dones, no es Jesús más las bendiciones, no es Jesús más mi trabajo, no es Jesús más mi familia, no es Jesús más mi religión, es Jesús más nada igual a todo. Estamos completos en Cristo. Él es suficiente, ¿lo crees? Estamos aquí porque estamos completos. Leemos la Biblia porque estamos completos. Oramos porque estamos completos. Ofrendamos porque estamos completos. Nos amamos unos a los otros y nos soportamos unos a los otros porque estamos completos. Y el día de hoy, en el cierre de esta serie, como Cristo, ser como Cristo. Y el pasaje que acabamos de leer, que es el pasaje de esta semana, me gusta encontrar cuando estoy estudiando la Biblia palabras que me hacen ir más allá de lo que simplemente estoy leyendo. Observe cómo comienza Primera de Pedro 2:21. Pues, ese pues significa que está conectado con algo que ha venido diciendo. O sea, viene diciendo esto, pues, ¿se fija?
está completando. Quiere decir que tenemos de alguna manera que ver el contexto de todo el pasaje para comprender un poquito mejor o un poquito más lo que quiere decir. Ahora, no hay tiempo de regresarnos a todo el capítulo, pero vamos regresándonos al versículo 18. ¿Qué le parece? 1 Pedro 2:18. Y dice, criados, o sea, siervos. ¿Sabías que tú y yo somos siervos? Ministros. ¿Sabías que ministro significa siervo? Entonces dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, no solo a los agradables y bonitos, sino también a los difíciles de soportar, a los insoportables. Qué bonito que lo pone así bien, ¿no? A los insoportables, es lo que difíciles de soportar, son insoportables. Versículo, entonces dice, pues, ¿no? Pues. Pero el versículo 19 entonces dice, porque esto, que el que nos comportemos así, merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Si te lo mereces, te lo ganaste. Pero si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Se fija? Pedro le está escribiendo a cristianos que estaban experimentando la enemistad de sus conciudadanos. Estaban siendo rechazados porque había habido un cambio radical en sus vidas cuando entregaron su vida a Cristo. Y los estaban golpeando, atacando, criticando. Ahora como cristianos vivían diferente, pero también estaban sufriendo la persecución por su fe de parte de las autoridades de gobierno. Estaban sufriendo, estaban batallando. Es lo que estaba sucediendo. Entonces la carta tiene como finalidad principal animar a estos cristianos a mantenerse firmes en su esperanza a pesar de su situación difícil, a pesar de ello. Y entonces ahora podemos comprender un poquito mejor a qué se refiere cuando empieza nuestro versículo 21, cuando dice pues. Estamos comprendiendo qué estaban experimentando ellos en ese momento. Pues para esto fuisteis llamados. Ahora, ¿para qué? Está hablando de sufrimiento, no es un llamamiento que puede decir, ay, qué bonito que soy llamado. Está hablando de sufrimiento. Pero ¿en base a qué está este llamamiento? Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Padeció, no suena muy atractivo, ¿verdad? Sigue el ejemplo de Jesús de cómo padeció. Ay, ¿no podríamos mejor en los tiempos de gloria? Sí. Es una realidad que como cristianos, como creyentes, estamos siempre en un proceso de transformación y el propósito de Dios es irnos pareciendo cada vez más a Cristo. Es lo que dice Romanos 8, 28 y 29. Está buscando Dios parecernos más a Cristo cada vez más. Y ser cristiano no es simplemente una persona que sigue un conjunto de doctrinas o enseñanzas de Jesús. Estamos creciendo, madurando espiritualmente en un proceso de transformación para que lleguemos a parecernos cada vez más a Jesús. De eso se trata todo. Y Dios nos llamó con un propósito. Cuando Dios nos llamó a la salvación, en el punto inicial de la salvación, no solo nos llamó a creer en Cristo, sino también nos llamó a imitarlo en todas las circunstancias de nuestra vida, incluyendo la hostilidad, el sufrimiento, el padecimiento. No tendría lógica que estuviera en esto sí seguimos a Jesús, pero en esto no. Yo sigo a Jesús cuando estaba convirtiendo el agua en vino. Y cuando levantó a Lázaro, ¿no? Pero cuando le estaban pegando, no, ya no te sigo, Jesús, ¿verdad? Es lo que realmente nos está diciendo. Dios nos salvó para que cada vez más vayamos siendo como Jesús. De eso se trata todo. Y una de las evidencias más claras de que nos estamos pareciendo a Jesús es el hecho de que estemos aprendiendo a sufrir como Él sufrió. Suena muy, muy desagradable, pero es la realidad.
Y por el contexto que nos está dando Pedro, se está refiriendo a una manera muy particular de sufrimiento. Se está refiriendo al sufrimiento que experimentamos en nuestro trato con las personas, que fue parte de lo que se está refiriendo en el padecimiento de Jesucristo. Vivimos en un mundo caído, en donde las personas pecan, tú pecas, yo peco, todos pecamos y nos lastimamos unos a otros en todo momento. Y duele, ¿o no? Solo hagamos un recuento. ¿Cuándo fue la última experiencia que tuviste dolorosa por el maltrato de una persona? Un comentario, una mirada, un rechazo, una acusación, un insulto. Y te vas a dar cuenta que es más común de lo que pensábamos, aunque no deberíamos estar pensando tanto en eso, pero estamos continuamente expuestos. Pero nada de eso se compara con lo que Jesucristo experimentó durante su ministerio en la tierra. ¿Te sientes sufriente? ¿Te sientes mártir? Solo voltea a ver a Jesús. Y vas a decir, no, ya, ahí me quedo. Pedro quiere poner el sufrimiento que estaban experimentando, ponerlo en la perspectiva correcta, hacerles ver que ellos fueron llamados a ser como Jesús. ¿Y qué fue lo que experimentó Jesús? Sufrió injustamente. Sufrió injustamente. Ahora, aquí hay dos enfoques que podríamos seguir en este pasaje. Me puedo enfocar en mí, mi sufrimiento, y si soy llamado a seguir el ejemplo de Jesús, sus pisadas, para que las sigamos. Nos dejó ejemplo. Y me puedo concentrar ahí, pero el otro, ¿sabes qué? Creo que eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Por qué no nos concentramos en Jesucristo? Porque es en la medida que yo pueda ver, y es lo que voy a compartir, en la medida que veamos lo que experimentó Jesús y por qué lo experimentó, soy impulsado, soy seducido a seguirlo. ¿Cómo no voy a seguir los pasos de ese Jesús que todo por amor a mí lo hizo, lo aguantó, lo soportó? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció. ¿Padeció por quién? Fíjese que no está diciendo nada más porque Cristo sufrió. Padeció por ti. Mira, lo primero que tenemos que ver ese es el enfoque. O sea, Jesucristo padeció por ti, por mí, padeció por nosotros. Está bien claro. Pudo haber dicho porque Cristo sufrió, padeció. Sí, cierto. Pero aquí está diciendo que la razón de su padecimiento o del soportar el padecimiento fuiste tú. Fuiste tú y fui yo. Y entonces dice, nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Se fija, mientras yo no comprenda lo que padeció Jesús por mí, me va a costar mucho trabajo. ¿Quieres que camine por ahí? Pero en cambio, todo esto pasaste nada más por mí. Es más, no sigo tus pisadas, corro detrás de tus pisadas. Quiero hacerlo porque todo lo que tú sufriste, todo lo que tú padeciste, los padeciste por mí. Somos seducidos por Dios, seducidos por Jesucristo para seguirle. Ellos estaban sufriendo, Jesucristo también padeció, así dice, porque también, ustedes están sufriendo, les dice Pedro, pues Jesucristo también padeció, pero el padecimiento de Jesucristo fue por ustedes. ¿Te fijas el contraste que está haciendo el apóstol Pedro? Esto cambia mi perspectiva. Y entonces nos dejó ejemplo. Ahora me llama mucho la atención la palabra ejemplo. Viene de una palabra griega que a su vez está formada por dos palabras, ¿sí? Hipogramos es la palabra, entonces está formado por hupo o hipo, que es por abajo de, y gramos gramos significa escritura o escrito, ¿sí? Entonces significa como calcar, como los niños, ¿sí? Ese es el ejemplo. Vamos trazando sobre el original, como esas plantillas que se usaban o se usan en las escuelas para enseñar a los niños a escribir. ¿Te has fijado los cuadernos de caligrafía? Que traen así como el puntito. Entonces, ¿qué haces tú? Sigues las pisadas, el ejemplo. Eso es el ejemplo. Sigues, ¿sí? Sigues esos puntos, ¿sí? Para poder completar lo que tenías que completar. ¿Se necesita ayuda para ello? Sí. Y tenemos a Jesús, porque ya pasó por ahí. Y Él pasó por ahí solo por ti. ¿Tú estás pasando por lo que estás pasando? Una, pues porque te metiste donde no te debiste haber metido. Y dos, porque vivimos en un mundo injusto. Pero Jesús padeció por ti. Insisto, esto cambia nuestra perspectiva, ¿sí?
La clave está en ver a Jesús, en lo que el Evangelio de Cristo nos dice. Y vamos viendo, ahora sí, seguimos al versículo 22. Ahora mira lo que dice de Jesucristo, el cual, Jesucristo, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Ya se fijó? Porque nosotros en muchas ocasiones por algo de pecado o por algo que dijimos, nos metemos en padecimientos. Pedro, en este versículo 22, está citando la profecía lanzada como 700 años antes de ese momento. ¿Te puedes imaginar? 700 años antes el profeta Isaías lo dijo, Isaías 53:7. Mire lo que dice Isaías, 700 años antes de lo que Pedro escribió. Angustiado él, refiriéndose a Jesús, Isaías 53:7, y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No hubo un instante, un segundo, un momento en el que Jesucristo, ¿sí?, transgrediera la ley de Dios. Para nada. No hubo pecado. Y no olvidemos que es Pedro el que estaba hablando de esto. Sí está inspirado por el Espíritu Santo, pero Pedro anduvo pegadito a Jesús por 3 años. ¿Sí o no? Entonces, si alguien podía decir cómo reaccionaba Jesús, era Pedro. Era Pedro, ahí anduvo con él 3 años, 3 años. Hay una anécdota de un predicador de hace muchísimos años, de George Whitefield, que le preguntaron, oye, ¿no sabes si el fulanito es buen cristiano? Y me gustó la respuesta, dijo, no sé, pero pregúntenle a su esposa. Creo que es cierto, ¿no? O sea, en realidad, o sea, bueno, los que estamos casados, o sea, pues podré yo dar aquí una cosa y mi esposa va a decir, mijito, ¿te acuerdas? Anoche que llegamos a casa, después de haber estado todo el día en el congreso de infantil SUBE, nos topamos con la noticia de que unos postes se habían caído y no había electricidad, y empecé un proceso de mayor sufrimiento del acostumbrado en sábado en la noche, porque dije, ¿y ahora con qué voy a preparar mis notas? Enciendo la laptop y está descargada. Las baterías, no sé, nunca me tomé el tiempo de recargarlas. Estoy en un atolladero. Y confieso, empezó mi desesperación, mi angustia. Me recosté y dije, bueno, si no puedo hacer nada, me voy a dormir para que me pueda despertar en la madrugada cuando venga la luz. Y el sistema de alarma me hace recordar cuando la luz llega, porque pita y ya dije, ya llegó la luz y ahora levántate, ¿no? Entonces ya estaba yo medio. Y entonces cuando queremos salir, gracias a Dios tenemos una puerta eléctrica para la cochera. Viejísima, viejísima la puerta, no sé cuántos años tenga, pero no le miento si le digo que tiene como 20 años esa puerta y funciona. Pero la noche anterior que quisimos entrar tuve que moverle al manual, a lo manual, porque no había electricidad y poderla abrir. Entonces ahora en la mañana que íbamos a la iglesia, entonces había que reactivar ahí con los cordones para que volviera a agarrar el sistema y funcionara lo eléctrico, porque ya había luz. Y le jalaba y nada, y le jalaba. Y estuve un buen rato y yo, y estaba yo pensando en este tema y dije, Marilena me está viendo. Pregúntenle ahorita a ella, como me doy a entender, o sea, alguien que está cercano a nosotros. Pedro estaba cerca de Jesucristo y puede decir, no hubo engaño en su boca, así como dijo Isaías 700 años antes. Yo lo puedo constatar, dice Pedro, padeciendo, sufriendo, y no abrió su boca. Me recuerda esa anécdota en donde va un hermano a visitar al pastor, y cuando llega a casa del pastor, pastor, pues nomás vengo a saludarle, a tomarme un café con usted. Y, pásale, amiguito, claro que sí, ahorita mira, estoy pegando unos cuadros que me pidió mi esposa que pegara en las paredes. Y entonces agarra un cuadro, el martillo, el clavo, y está clavando, y el hermano se le pega ahí al pastor. Se mueve el pastor y ve el hermano otra vez y, oye, me estás poniendo nervioso, quédate sentado, ¿por qué vienes detrás de mí? No, dice, estoy esperando a ver cómo reacciona usted en el momento que se pegue con el martillo en el dedo.
quiero ver cómo reacciona usted como pastor. Y yo creo que es este punto, tenemos que visualizar. No abrió su boca. No solo no hubo engaño, no la abrió. Pedro sabía cómo reaccionó Jesús. Ahí estuvo todas las veces en que los fariseos provocaron al Señor Jesús durante su ministerio. Estuvo ahí Pedro cuando de alguna manera Jesucristo fue arrestado en Getsemaní, cuando lo azotaron, cuando lo clavaron en la cruz, y en ninguno de esos eventos Cristo hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Todo por ti, todo por mí. Nunca dijo nada fuera de lugar. Nunca expresó una palabra descompuesta. Era completamente inocente y aún así sufrió. Tú y yo muchas veces nos merecemos el sufrimiento que estamos experimentando. ¿Qué pudo haber provocado que Cristo padeciera todo esto y no dijera nada, que no se defendiera? Que padeció por ti y por mí. No olvides esto. Por ti y por mí. Tú y yo fuimos el objeto del por qué soportó lo que tuvo que soportar. No hay otra razón. No es para demostrarle, no, nada más por ti. Solo por ti. Mire, de alguna manera, lo que dice Hebreos 12:2, ¿se acuerda cuando está hablando de reyes y sacerdotes? Pero dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y luego mire lo que dice de Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Él podía ver, lo que voy a lograr va a rescatarte. Va a permitir que recibas el perdón de tus pecados, la salvación, la vida eterna. Así es que lo soporto y lo sigo soportando y soportaré todo lo necesario con tal de rescatarte a ti, porque estabas tú en el corazón de Dios aún después de tantos años, miles de años de todo esto. Por el gozo puesto delante de él. ¿No te parece increíble? Entonces, ¿cómo no voy a seguirlo? ¿Cómo no voy a seguir si todo lo está haciendo por mí? No sé. Seguir su ejemplo. Versículo 23. 1 Pedro 2:23, perdón. Quien cuando le maldecían, óigame, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando le ultrajaban, le maldecían, lo insultaban, no respondía ultrajando, insultando o maldiciendo. ¿Verdad que sí? No amenazaba, encomendaba la causa a Dios sabiendo que juzga justamente. Ahora, el sufrimiento, el padecimiento, así como lo vimos en un ataque físico, también es un ataque verbal, ¿sí? A Jesús le insultaron muchas veces durante su ministerio, ¿no? Muchas veces durante su ministerio. Dijeron que él tenía demonio. Inclusive, tú estás haciendo las obras del diablo. Le dijeron que era un hijo de la fornicación, que era un hijo ilegítimo. Lo acusaron de ser blasfemo, de pervertir a la nación para rebelarse contra el imperio romano y muchos otros insultos. ¿Cuáles han sido los insultos que te han hecho a ti durante de tu vida? Uy, pastor, si supiera. Ni te presto el micrófono porque aquí nos amanecemos. Jesús además fue sometido a severos padecimientos físicos, abofeteado, coronado de espinas, flagelado, escupido, golpeado con una caña, obligado a llevar su cruz y finalmente crucificado. Isaías lo anticipó 700 años antes. Isaías 53, versículo 3, miren lo que dice. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿En qué estás experimentado? En quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cuál fue la reacción del Señor ante todo este maltrato infligido por sus propias criaturas? Porque no olvidemos que estamos hablando del Dios encarnado, de aquel que por su poder creó y sostiene el universo. Es más, ahora podemos entender por qué en Getsemaní le dice a Pedro: puedo pedir 12 legiones a mi Padre Celestial, 12 legiones de ángeles para que me defiendan.
Porque cuando padeces dices, pues que no me queda otra. O sea, pues, no, aquí había el potencial. ¿Cómo reaccionó el Señor de gloria ante todo sufrimiento? No devolvió insulto por insulto, no amenazó a nadie, teniendo en sus manos todo el poder para cumplir cualquier amenaza. Con que les dijera, nomás espérate tantito que me veas resucitado. Ya te vi, tú que me estás diciendo, pero nomás espérame tantito, ahorita verás. Nada de eso, no amenazó, no hizo. Encomendó todo al que juzga justamente. Encomendó, o sea, transferir, entregar. Ahí te van, Padre, ahí te los dejo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí te los dejo, Padre. Ese fue el ejemplo que Jesús nos dejó para que sigamos sus pisadas. Para que sepamos lo que no debemos hacer en medio del maltrato y de la hostilidad. Cristo te libró de la esclavitud del pecado, murió por ti en la cruz y no podemos vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. La vida cristiana nace de la gracia y continúa bajo la gracia. Sin la gracia de Dios, sin la habilidad de Dios, esa habilidad sobrenatural, inmerecida que Dios nos da, no podríamos vivir nuestra vida diaria. Versículo 24 nos dice, 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo, no se los dejó a nadie, nuestros pecados, los nuestros, los tuyos, los míos, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En realidad está ampliando lo que dice nuestro versículo 21, porque nos está diciendo, él mismo fue, o sea, ese padecimiento, padeció por nosotros, ¿verdad? Que dice así, padeció por vosotros, pero aquí dice, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz. Está como ampliando todavía. Sufrió por nosotros, ocupó nuestro lugar en la cruz para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. ¿Y por qué lo hizo? Para que nosotros, miren lo que dice el versículo 24, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros, aquí está bien claro, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Jesucristo sabía lo que iba a lograr en esa cruz. El acta de nuestros decretos que nos era contraria, Él sabía que quedaría clavada en la cruz y no habría ninguna acusación contra con cualquiera que entregara su vida a Cristo o aceptara su salvación. Lo sabe bien Jesucristo y eso es lo que lo está impulsando. Para que muramos al pecado y vivamos a la justicia, para transformar nuestras vidas radicalmente. Y entonces podamos estar dispuestos a imitar a Jesús. Cristo murió en la cruz para que puedas vivir como Jesús. Si no vemos primero a Jesús, no vamos a poder seguir el ejemplo de Jesús. ¿De quién estás dispuesto a seguir el ejemplo? ¿De alguien que no conoces? ¿De alguien que no sabes de lo que es capaz? Pero cuando sabemos de lo que es capaz y por qué lo hizo, ¿cómo no voy a seguir a Jesús? Es más, me urge que me digas por dónde. Jesús, versículo 25. 1 Pedro 2:25. Porque vosotros, o sea, porque yo, porque tú, éramos como ovejas descarriadas. Pero ahora has vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. ¡Wow! Y sabes también qué impresionante, Pedro está citando otra vez Isaías 53, nada más que es el versículo 6 ahora. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso éramos tú y yo, ovejas descarriadas. Una oveja descarriada está perdida. Una oveja descarriada está en peligro, no sabe dónde está el precipicio, no sabe defenderse. ¿Sabías todo eso de la oveja? Es más, ¿sabías que la oveja está considerada como de los animales más tontos del reino animal? Una oveja está siempre a la merced de los lobos, a merced del hambre, de las inclemencias del tiempo. Las ovejas por sí solas no tienen ni idea de cómo encontrar el camino a casa. Eso éramos tú y yo. Pero ahora tenemos un pastor, un guardián.
que nos guía por el camino correcto, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Habéis vuelto, dice, habéis vuelto, habéis vuelto. Pudimos entonces ahora volver, convertirnos al pastor, al obispo, al cuidador de nuestras almas. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros, porque Cristo padeció por ti. Así que Jesús, el buen pastor, ahora está usando su vara como en Salmo 23 y su callado para que podamos ir detrás de Él en esa senda, para que nosotros podamos seguir sus pisadas. No hay otra manera. Todo eso padeció Jesús por ti. ¿No te es suficiente para decidir empezar a seguir sus pisadas con el ejemplo que nos dejó? Yo creo que sí, estamos más dispuestos. Y yo quiero invitarles a que tomemos esa decisión de inmediato. Y si no has entregado tu vida a Cristo, entonces mucho menos vas a poder seguir sus pisadas. No se podría, no se podría. Necesitas venir a Jesucristo. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, si nunca has puesto tu vida en Jesucristo, si no has nacido de nuevo, no has recibido a Jesucristo, entonces es imposible que sigas sus pisadas. Dice primera de Juan 5:11. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Ya te la dio. Y esta vida está en su Hijo. Nada más que si no, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y te diría, ven a Jesús, ven a Jesús, ven a Jesús. Y ya para concluir, pero sí quiero este paréntesis. Si no has entregado tu vida a Cristo y quieres hacerlo hoy, ¿por qué no levantas tu mano? Solo quisiera orar contigo, que no salgas de aquí sin Cristo. No hay otra forma de comenzar a seguirlo. No hay otra forma de obtener la salvación. No hay otra forma de llegar al cielo. ¿Quieres recibir a Cristo porque no lo hayas hecho antes? Esta es tu oportunidad. No es casualidad que estemos aquí ni quienes estamos aquí. No te trajo alguien, te trajo Dios. Y yo quiero invitarte a que no eches en saco roto si nunca has entregado tu vida a Cristo. Que no lo dejes pendiente. Cristo murió en la cruz, una muerte que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Y eso significa que ya ahora ya no tenemos cuentas pendientes con la justicia de Dios. Porque Cristo pagó por todos y cada uno de nuestros pecados. Los que cometimos ayer, los que cometimos o cometeremos hoy, los que cometeremos mañana. Por todos. La ira de Dios que nosotros merecíamos, la sufrió Jesucristo en vez nuestro. ¿Cómo no voy a querer seguirle? Le decía yo ahí en cabina si me ayudaban, hay un himno que allá en Playas pedí que lo incluyeran en la alabanza. Un himno muy, muy, muy viejito, pero se llama He decidido seguir a Cristo. ¿Sí tenemos el audio? Sí, échemelo por favor porque yo no sé cantar. Y qué bueno que no empiezo ni cantando porque salen corriendo, ¿no? Pero he decidido seguir a Cristo. Dame más volumen. Dame. No vuelvo atrás. El mundo atrás quedó. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Mi hermano, mi hermana, tomemos esta decisión. Sigamos a Cristo. No podemos en nuestras fuerzas, pero pidámosle a Él, confiando en todo lo que Él hizo por nosotros. La salvación no consiste en seguir el ejemplo de Jesús. El llamado del Evangelio no es a imitar a Jesús.
El llamado del Evangelio es creer en la salvación que Cristo logró por ti en la cruz, y entonces estarás habilitado para seguir a Jesús. Pero tenemos que reconocer lo que Cristo hizo. Vino al mundo a morir por nosotros, a dar su vida en tu lugar, para que tú y yo podamos ser transformados, y entonces como consecuencia podamos vivir como Él. No hay otra forma. Cierra tus ojos, mi hermano, mi hermana. Yo te invito a que puedas en tu mente decirle así con este canto: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Padre bendito, te doy tantas gracias, porque en medio de nuestro sufrimiento, de nuestras inquietudes, de nuestro dolor, de nuestros padecimientos, te tenemos a ti, Jesús, como el ejemplo perfecto. Y después de ser recordados en todo lo que tú padeciste, Jesús, por nosotros, ¿cómo no vamos a seguirte? Y queremos en esta tarde, todos juntos como iglesia, delante de ti, hacer un reto, un compromiso, una promesa a ti, Señor, de decidir, que decidimos el día de hoy seguir a Cristo y no volver atrás, seguir adelante, no importa que caigamos. Dice tu palabra, 7 veces cae el justo, se vuelve a levantar. Nos levantamos y seguimos el ejemplo de Jesús, seguiremos siguiendo sus pisadas. Y en ese caminar, Padre, que pueda tu pueblo experimentar esa ministración tuya como el pastor, como el buen pastor que les guía, les protege, les provee en todo momento. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, ya lo vio, no temeré mal alguno. Aunque al estar siguiendo las pisadas de Jesús, el ejemplo, vaya pasando por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Y eso es lo que cuenta. Gracias, Dios, porque has prometido estar con nosotros para toda la vida. Gracias, porque es la única forma en la que podemos seguir adelante, Padre. Derrama de tu bendición sobre tu pueblo. Rodéales con tu favor, provee en sus finanzas, trae sanidad en el cuerpo del enfermo, Señor. Y bendice cada familia, cada hogar, y que podamos cada vez más seguir a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén, amén.